Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Las dos grandes preguntas que todos debemos hacer alguna vez son, primera, ¿quién eres, Señor? Y segunda, Señor, ¿qué quieres que haga? Esas son dos extraordinarias preguntas. Y el apóstol Pablo invirtió el resto de su vida encontrando las respuestas a esas preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué es lo que Jesús quería que él hiciera? Leí acerca de un joven marinero que hizo su primer viaje a bordo de un destructor, cruzando el océano. El entrenamiento de este joven marinero era impecable, por lo que le asignaron la tarea de sacar ese buque de guerra del muelle y llevarlo de regreso a los Estados Unidos. Era la primera vez que le habían asignado un trabajo tan importante y él quería hacerlo bien. Era un joven marinero muy inteligente, así que en un momento la cubierta del buque se llenó de actividad. El joven da órdenes por aquí y órdenes por allá, y todo se movía con la precisión de un reloj suizo. Y a pesar de lo difícil que es la maniobra de sacar del muelle un buque tan grande, lo hicieron muy bien y en un tiempo récord. De pronto le dijeron al joven marinero que tenía un mensaje del capitán. Y le pareció extraño, porque era un mensaje impreso. Pero lo leyó, y esto es lo que decía el mensaje. Joven, ha realizado un excelente trabajo. Lo ha hecho velozmente, todo de acuerdo a las normas y reglamentos. Pero hay una regla no escrita que no tomó en cuenta. La próxima vez que saque un buque del muelle, asegúrese de que el capitán está a bordo. Este joven marinero hizo todo muy bien, pero dejó al capitán en tierra. Quiero decirle, mi amigo, que no importa cuán inteligentes sean sus planes o cuán capaz sea usted, antes de navegar hacia algún lado, asegúrese de que el capitán esté a bordo. Asegúrese de saber cuál es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo saber la voluntad de Dios? Busque Jeremías 10, verso 23. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. De la vida de Saulo, quien más tarde fue el apóstol Pablo, podemos aprender por lo menos 3 cosas, y oro que el Espíritu Santo de Dios las grabe en su corazón. Primero, una guía es prometida. ¿Y qué bendición es esta? Dios ha prometido guiar. Mire Hechos 9, la parte final del verso 6. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. No creo que Jesús pudo haberle dado una mejor promesa que esta. Y usted dirá, pastor, eso es lo que el Señor le dijo a Saulo, pero no me lo ha dicho a mí. Déjeme darle algunos versículos. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es lo que esto significa? Que Dios tiene un plan para su vida. Salmo 37:23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿No es esa una hermosa promesa? Y ahora Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre. Proverbios 3, versos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y él enderezará tus veredas. Mi amigo, la voluntad de Dios viene a nosotros de 3 formas. Primero, viene como su voluntad soberana. La voluntad soberana de Dios siempre se realiza.
Nadie puede cambiarla ni detenerla. Dios es Dios y realiza lo que desea hacer, porque no hay nadie que pueda oponerse a su voluntad. La voluntad de Dios es misteriosa, es desconocida. Ni usted ni yo podemos conocerla, solamente Dios la conoce. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Usted será una persona mucho más feliz si renuncia a ser Dios y deja que Dios sea Dios. Hay ciertas cosas que usted nunca entenderá, sino hasta cuando llegue al cielo, si es que es salvo, y cuando esté allá le aseguro que ya no tendrá interés en saberlas. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Esa es la voluntad soberana de Dios. En segundo lugar está la voluntad moral de Dios. Hay ciertas cosas que Dios dice que son correctas y otras que son incorrectas. Por ejemplo, el robo, la fornicación, el asesinato, el orgullo, la mentira son cosas incorrectas. En cambio, el amor, la justicia, la honestidad, la pureza, la bondad, el respeto, la consideración son cosas correctas. Esta es la voluntad moral de Dios, y no va a cambiarla para mí, ni va a cambiarla para usted. Son normas fijas de lo bueno y lo malo, porque Dios así lo ha decretado. ¿Estamos de acuerdo? La voluntad moral de Dios la encontramos en la palabra de Dios, sin titubeos, sin tartamudeos, ni apologías, ni vacilaciones. Dios dice, esto es bueno, o esto es malo. Es la voluntad moral de Dios, y no la va a cambiar absolutamente por nadie. En tercer lugar, está la voluntad particular de Dios. Esto es, la voluntad especial de Dios para usted o para mí. Dios tuvo una voluntad especial para Saulo. Por ejemplo, mire en Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios tuvo un plan muy especial para este hombre. Pablo sería un apóstol a los gentiles. Era un vaso escogido. Verá, eso es muy importante para mí. Dios lo escogió en forma muy particular para que sea un vaso especial, y Dios tiene una voluntad especial para cada uno de nosotros. Por ejemplo, fue la voluntad soberana de Dios que un hombre llamado Adrian Rogers sea parte de los elegidos de Dios. ¡Aleluya! Yo francamente no lo entiendo, pero me regocijo. Es la voluntad soberana de Dios. En forma soberana, Dios derramó su amor sobre mí y me salvó, y agradezco a Dios por eso. Y luego fue la voluntad moral de Dios que yo me casara con una cristiana. La Biblia dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Por lo tanto, sé que Dios tiene una voluntad moral para que, si me case con una creyente en el Señor Jesucristo. Y para mí, Dios tuvo una voluntad particular, y su nombre es Joyce. ¿Lo ve? La voluntad soberana de Dios trabajó en mi vida. La voluntad moral de Dios estuvo en mi esposa. Sabía que quería casarme con una muchacha cristiana. Y cuando iba a dejar a casa a Joyce después de haber estado en la iglesia, o después de algún juego de fútbol en la universidad, al regresar a mi casa oraba, oh Dios, quisiera casarme con Joyce. Y creo con todo mi corazón que Dios contestó mi oración porque estaba dentro de su voluntad. Y Dios me dio esa maravillosa y especial mujer para que sea mi esposa. Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene una voluntad particular para su vida. El por qué Dios está interesado en usted o en mí solo muestra la grandeza de su amor. Somos menos que una partícula de polvo en el océano de la existencia, y sin embargo, Dios nos conoce. Él sabe nuestras idas y venidas, sabe cuando nos sentamos y cuando nos ponemos de pie,
Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y Dios no solo que nos ama, sino que también cuida de nosotros. Un niño comenzó a orar el Padre Nuestro y dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo es que sabes mi nombre? Se imagina, Él sabe nuestro nombre. De entre los billones de seres humanos que existen y que son preciosos para Él, Dios sabe el nombre de cada uno de sus hijos. La voluntad de Dios está prometida. Guía y liderazgo es su promesa. ¿La tiene usted? Dios ha prometido guiarle, pero sabe que hay 6 errores o mitos acerca de la voluntad de Dios. Espero y oro que podamos desterrarlos de nuestras mentes para siempre. Son mitos que necesitan ser destruidos. Primero, que Dios le dará un mapa para su vida. Y eso no es cierto. No lo hará. No se lo dio al apóstol Pablo entonces y no se lo dará a usted ahora. La voluntad de Dios para usted no es un mapa. Es una relación. Cuando Él guió al pueblo de Israel por el desierto, ¿cómo lo guió? ¿Le dio algún mapa? No. Pero les dio las columnas de fuego y nubes para que las siguieran y para que el pueblo se mantuviera relacionado con Él. A muchos nos gustaría tener un mapa y decir: vamos a ir a este lugar y luego iremos a este otro lugar y más tarde aquí y más tarde allá. Pero Dios es el que quiere hacer eso y me alegro de que sea así, aun para mantener la parte romántica del asunto. De otra manera, todo carecería de emoción y hasta de sentido de reverencia y temor, si supiéramos lo que el mañana tiene para nosotros. Cuando estudiaba en la universidad, un día otro joven que se estaba preparando para ir al pastorado se sentó junto a mí y me dijo: Adrián, ¿sabes lo que hice la semana pasada? Le dije que no lo sabía. Y él prosiguió: estuve en Memphis, en Tennessee, y fui a ver al Dr. Lee. De paso, debo decir que el Dr. Lee fue con toda seguridad el más grande, cordial, santo y elocuente ministro que yo haya conocido. Así que ese joven y neófito teólogo, al decirme que estuvo para verse con el Dr. Lee, me dejó poco menos que asombrado. Y pensé, ¿cómo logró entrar? ¿Y cómo el Dr. Lee pudo perder el tiempo con un joven imberbe como él? Yo pensaba todo eso y al mismo tiempo me decía: cómo me hubiera gustado a mí hacer lo mismo. Hubiera sido como decir: estuve en Washington y fui a ver un ratito al presidente de los Estados Unidos. Así que, picada mi curiosidad, le dije: a ver, cuéntame, ¿cómo lo lograste? Me dijo que llegó hasta la oficina de la secretaria y le preguntó si podía ver al Dr. Lee. Ella me dijo que sí, pero solo por unos pocos minutos. Él entró en la oficina del Dr. Lee, conversaron brevemente sobre varias cosas, y finalmente el Dr. Lee oró con y por el joven estudiante. Y eso fue muy interesante para mí. Y traté de imaginarme toda la escena. Los años pasaron, y en la voluntad de Dios llegué a ser el pastor de esa misma iglesia. Tuve la misma oficina que tuvo el Dr. Lee. Un día mi secretaria me llamó por el intercomunicador y me dijo: el Dr. Lee está aquí y quiere saber si puede conversar con usted unos minutos. Por supuesto, hágalo pasar inmediatamente. Y sin querer, vino a mi memoria el episodio de mi joven amigo universitario que años atrás, estando de paso por Memphis, fue recibido en forma cordial e inmediata por el Dr. Lee. La voluntad de Dios no es un mapa, es una relación personal. Segundo, quítese de la cabeza la idea de que Dios es una especie de aguafiestas espiritual. Que si usted hace la voluntad de Dios, ese es el final de su gozo, de su alegría. Hay mucha gente que no quiere saber la voluntad de Dios por temor de lo que podrían encontrar. Dicen: si le digo a Dios que quiero hacer su voluntad, ¿quién sabe a dónde me mandará? Muchos de ustedes seguramente son padres. Suponga que un día su joven hijo
de 14 o 15 años, viene y le dice: «Papá, estoy convencido que eres un hombre bueno, piadoso y sabio. Quiero saber qué es lo que quieres que haga. Haré cualquier cosa que tú quieras que haga». ¿Qué haría usted? Creo que usted primero se quedaría como una estatua, con la boca abierta. No daría crédito a lo que está escuchando de boca de su hijo. Segundo, como un sonámbulo, iría donde está su esposa y le preguntaría: ¿escuchaste lo que nuestro hijo dijo? Pues veamos qué podemos pedirle que haga para hacerle la vida miserable. Se va a arrepentir de haber dicho lo que dijo. ¿Qué es lo peor que podríamos pedirle que haga? Amigo, no tenga temor de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que usted quisiera para usted mismo, si tuviera el suficiente sentido común para desearla. Amigo, ¿entendió esa frase? La voluntad de Dios es lo que usted quisiera para usted mismo, si tuviera el sentido suficiente común para desearla. ¿Busca usted diaria y diligentemente la voluntad de Dios para su vida? Si usted no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor en forma personal, de ninguna manera buscará la voluntad de Dios. Al respecto, en el programa anterior vimos que primero Dios no le dará un mapa para su vida. Él nos ha dado su palabra. Segundo, no crea a quienes le dicen que Dios es un aguafiestas espiritual. Tercero, deje de pensar que Dios habla solo a cierta categoría de personas, o que Dios revela su voluntad solo a pastores o misioneros, o a la gente que trabaja en la iglesia, o cosas por el estilo. Pero que Dios no tiene una voluntad para personas comunes y corrientes. Dios tiene una voluntad para cada vida. Así que deje de pensar que la voluntad de Dios es solo para determinadas personas. Cuarto, cuando Dios le muestra su voluntad para su vida, pudiera ser que tenga o no alguna dramática experiencia, como la del apóstol Pablo en el camino a Damasco. ¿Recuerda cuando Dios le habló a Elías en la montaña y soplaba el viento? Dios no estuvo en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto. Y leemos en Primera de Reyes capítulo 19, el verso 12, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Ahora algunas veces Dios habla en los terremotos o en el fuego. El apóstol Pablo tuvo una especie de terremoto espiritual en su camino a Damasco. Pero usted deje que Dios sea Dios en su vida. Dios habla apaciblemente a algunas personas y a otras Dios tiene que llamarles fuertemente la atención. Quinto, otro mito que debemos sacarlo del corazón y mente es el creer que Dios muestra su voluntad solo a gente joven, pero no a gente mayor. Siempre les estamos diciendo a los jóvenes que deben buscar la voluntad de Dios para sus vidas. Escuche, quiero decirle que usted, sea que tenga 9 años de edad o 90 años de edad, usted debe buscar la voluntad de Dios para su vida. Si Dios ya hubiera terminado con usted, Él ya le hubiera llevado al cielo. Dios tiene un plan para su vida. Sexto, el último mito que necesitamos destruir es el que dice que de alguna manera Dios oculta o esconde su voluntad de nosotros. Pensemos nuevamente en el joven que está frente a su padre, quien le dice: «Hijo, hay algo que quiero que hagas, y si lo haces, te daré una buena recompensa. Pero si no lo haces, te llevaré a tu cuarto y aplicaré la vara de la disciplina donde termina tu espalda». Y el hijo responde: «Bueno, papá, ya que lo explicas de esa manera, ¿qué es lo que quieres que haga?». Y el padre le responde: «Pues no te lo voy a decir. Tú debes descubrirlo». Pregunto, ¿qué clase de padre haría una cosa así? Dios no esconde su voluntad de nosotros,
Todos los versículos que hemos visto dicen que Dios quiere revelar su voluntad, que Dios quiere mostrarnos su voluntad. La voluntad de Dios no es una especie de tesoro de piratas, escondido quién sabe dónde. Segundo, la guía es provisional. Hay ciertas provisiones que están en juego antes de que usted conozca la guía de Dios. Por ejemplo, en primer lugar, debe haber disponibilidad. Miremos nuevamente Hechos 9:6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, eso presupone que él quiere hacer lo que Dios quiere que él haga. Mucha gente quiere hacer su propia voluntad, pero que Dios ponga su sello de aprobación. Son como las personas que buscan un arquitecto porque quieren construir sus casas, pero en realidad lo que quieren es que el arquitecto interprete y diseñe lo que ellos tienen en mente. Y eso está bien cuando se trata de construir una casa, pero no está bien cuando se trata de construir una vida. La pregunta de Pablo fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso quiere decir: Señor, tú estás en control, no yo. ¿Sabe lo que es la humildad? Humildad significa que se le puede enseñar. ¿A cuántos de ustedes se les podría enseñar hoy? El Salmo 25:9 dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Es usted humilde? ¿Manso? Si no lo es, usted no estará disponible. Si no lo es, no conocerá la voluntad de Dios. Pero no solo debe haber disponibilidad y mansedumbre, sino también, y en tercer lugar, debe haber apertura. Apertura. Pablo buscó la voluntad de Dios inmediatamente, y él oró y dijo: Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Ha estado usted abierto a la voluntad de Dios? Y no es cuestión de simplemente decir: si Dios quiere mostrarme su voluntad, lo hará. ¿Ha orado usted en forma honesta y sincera diciendo: Señor, yo quiero conocer tu voluntad? ¿Se reporta usted para servicio diario delante de Él? Después de conocer al Señor Jesús, usted va a ser como Pablo y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y aún hay otra provisión. Hechos 9, versos 8 y 9. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. ¿Puede imaginarse eso? Aquí está este hombre que capturaba y encarcelaba a muchos, y ahora ciego, es tomado de la mano para ser guiado. Ahora es un hombre dócil, se ha rendido, ha cedido ante la presencia de Cristo. La Biblia dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Puede usted decir que así lo hace diariamente? Señor, tu voluntad, sin vacilaciones, sin reservas, donde quiera, a cualquier hora, cueste lo que cueste. ¿Se atrevería usted a decirlo? ¿Se ha rendido completamente a la voluntad de Dios?
Decimos, Señor, yo quiero conocer tu voluntad. Está listo para hacerla si Dios le mostrara su voluntad. Tercero, es una guía práctica. Dios nos ha dado formas muy prácticas para que podamos conocer su voluntad, y están aquí en su palabra. Una de las formas de conocer la voluntad de Dios es por medio de los milagros. Mire lo que le sucedió a Saulo. Estando en el camino rumbo a Damasco, cuando repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios puede hablarle a usted por medio de visiones, o por medio de sueños, o por medio de una voz audible. Dios puede hablarle y guiarle por medio de un milagro. Y me apresuro en decir que normalmente Él no nos guía con milagros, pero de vez en cuando lo hace. Ahora, toda vez que tenemos la Biblia completa, esa clase de milagros no son necesarios en la actualidad, y no es la forma normal de Dios para guiarnos. Pero lo menciono porque está en la palabra de Dios. Pero si usted tiene una visión, o un milagro, o un sueño, o lo que sea, será mejor que las compare con las otras cosas que voy a mencionar para ver si encajan unas con otras. Y no es una mera autosugestión. En segundo lugar, Dios le hablará y le guiará por medio de su palabra. Y si usted pregunta, ¿le guió Dios a Pablo con su palabra? Amigo, es mejor que lo crea. Verá, primero, él era un rabí y conocía muy bien la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Segundo, hace poco él había escuchado un sermón en los labios de uno de los más grandes evangelistas de entonces, un hombre ungido y lleno del Espíritu Santo cuyo nombre fue Esteban. Y cuando el Santo Dios le habló a Saulo, le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo estaba lleno de la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que guía. Anote al margen el siguiente versículo. Salmo 119, 104. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Mucho de la voluntad de Dios para su vida se encuentra en la Biblia, mi estimado amigo. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que usted no se case con una persona no creyente, así lo dice su palabra. Si usted está saliendo seriamente con una persona que no es salva, entonces, ¿por qué lo hace si sabe que no puede casarse con esa persona? Muchas veces usted conoce la voluntad de Dios al leer la Biblia y dice, bueno, Dios me está guiando a que me divorcie de mi cónyuge y me case con otra persona. Mi amigo, esa es una ignominiosa mentira. Es una mentira atrevida. Y es una absurda arrogancia de su parte el orar y pedir que Dios le muestre su voluntad cuando ya se la ha mostrado con su palabra. ¿O se considera usted una persona súper especial, a la cual Dios le concederá algo que está en contra de lo que Él mismo ha establecido en su palabra? Piénselo. En tercer lugar, Dios le guiará por medio de su gente, los hijos de Dios. Veamos Hechos 9, los versos del 10 al 13.
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Cuando Dios le habló a Saulo y le dijo que le mostraría su voluntad, Dios también habló a Ananías y lo utilizó para confirmar su voluntad en la vida de Saulo. En Proverbios 24:6 leemos: en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios le habla a usted acerca de algo, muchas veces Dios lo confirmará por medio de alguien más. Mateo 18:16 dice: toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. No sea ni orgulloso ni arrogante, pensando que usted no necesita el consejo de otras personas. Otra manera en que Dios confirma su voluntad para usted es por medio del Espíritu Santo. Hechos 9:17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y desde ese momento el Espíritu de Dios estuvo guiando a Saulo, quien más tarde escribió a los romanos: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en Gálatas 5:18, Pablo dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El Espíritu de Dios le guiará. Déjeme decirle cómo el Espíritu Santo le guiará. Si alguna vez ve a alguna persona con convulsiones, seguramente está controlada por el diablo. Dios no grita y Dios no empuja. Dios susurra y guía. Él guía a sus ovejas. No las está llevando al matadero, las lleva a pastos verdes. Y es mejor que usted sea sensible para escuchar al Espíritu Santo y reconocer la voz de Dios. Finalmente, usted puede conocer la voluntad de Dios por la sabiduría de Dios. Él le guiará con absoluta sabiduría. Note lo que dice Hechos 9:20 al referirse a Saulo. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Este hombre, Saulo, comenzó a predicar de inmediato. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora, ¿de dónde tuvo esa sabiduría? Dios le dio sabiduría.
sobrenatural. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Sabe lo que es la sabiduría? Sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Cuando usted ora y tiene el Espíritu de Dios y la palabra de Dios en usted, empieza a tener sabiduría. El conocimiento viene cuando observamos las cosas a nuestro alrededor. La sabiduría viene cuando miramos hacia arriba, a Dios. La sabiduría tampoco es tener unas lagrimitas en las pestañas y un calorcito en el corazón. Sabiduría es tener una mente fija en Dios, llena de la palabra de Dios y guiada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que dice Santiago? Que si pedimos a Dios que nos dé sabiduría, Él nos la dará y seremos guiados por la providencia de Dios. En el capítulo 9 de los Hechos, encontramos que ciertas personas decidieron que Saulo les era una verdadera molestia y que debían destruirlo. Pero el complot llegó a oídos de Saulo y los discípulos le ayudaron a escapar, bajándole por el muro en una canasta. ¿Se acuerda de ese relato? Pero, ¿cómo supo él que querían matarle? Bien, en la providencia de Dios, esas acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y pudo escapar. La providencia de Dios. Dios abre puertas y Dios cierra puertas. Y lo que usted podría considerar casualidad es el plan de Dios y la forma en que Dios nos guía en este mundo. Y muchas veces no lo vemos como la providencia de Dios, sino hasta muchos años después. Amigo, no tenga temor de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no lo llevará donde el poder de Dios no pueda sustentarlo. Y la voluntad de Dios es absolutamente lo mejor para usted, para su cónyuge, para sus hijos. Ahora escúcheme muy atentamente. La forma de conocer la voluntad de Dios para el resto de su vida es hacer la voluntad de Dios ahora. Es muy difícil el pilotear un barco que no se mueve. Verá, la forma de entender la parte de la Biblia que no entiende es obedeciendo lo que sí entiende. La manera de saber acerca del futuro es obedeciendo a Dios ahora en el presente. Y si usted tiene interés en poseer la voluntad de Dios para su vida, le diré lo que el apóstol Pablo dijo hace ya tantos siglos. Señor, ¿quién eres? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién es el Señor? Es el Hijo de Dios que murió por sus pecados y quiere que usted lo reciba ahora mismo en su corazón como su Salvador y su Señor. Y le prometo, basado en la autoridad de la palabra de Dios, que si usted entrega a Jesús su corazón, Él le perdonará sus pecados, Él entrará a morar en su vida por medio del Espíritu Santo, y cuando Él le llame a su presencia,